Hablar entonces sobre el indigenismo. Recuerda que la clase pasada mencionamos un poco sobre este proceso, ¿no? Vamos a volver a señalar algunos elementos representativos de lo que es el indigenismo para comprender a cabalidad toda la propuesta, ¿no? Y luego ya hablar ya en la siguiente semana lo que es El mundo de Sancho y Ajeno, que es la obra que tenemos que analizarlo a profundidad, ¿no? Así que en esta ocasión vamos a mencionar todo lo que compone, lo que se presenta en lo que sería el indigenismo. Así que comenzamos. El contexto, ¿no? Del indigenismo. Recordemos que el indigenismo es un movimiento cultural que aparece en la segunda década del siglo XX con el propósito de reivindicar y liberar al campesino de la opresión de los terratenientes blancos y mestizos, ¿no? Ese elemento es fundamental entender, ¿no? Que la mirada indigenista está vinculado, ¿ya?, a esta postura. Recordemos también que esta manifestación del indigenismo se desarrolla en la segunda década del siglo XX, ¿ya? Así que tenemos que tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, en esta década, en la segunda década del siglo XX, ¿no? Para poder entender a cabalidad toda esta mirada indigenista. Entonces el indigenismo van a ser en contra de los postulados, ¿no? En contra del gamonalismo. Estamos observando entonces que el indigenismo es una manifestación política e ideológica, ¿ya? Recuerden eso. Muy bien. Sigamos con el tema del contexto. A ver, en 1909 vamos a encontrar la aparición de la Asociación Proindígena, ¿ya? En 1909. Esta Asociación Proindígena va a ser importante porque va a ser una manifestación social, ¿no?, civil, donde buscan enfrentarse a eh, la opresión y también la explotación y el engaño de muchos de los gamonales contra algunas comunidades, ¿ya? Así que estamos observando que la Asociación Proindígena va a ir a estos pueblos para enfrentar judicialmente o producto de un litigio contra las grandes haciendas, ¿no? Entonces se está observando ya una problemática sobre la tierra, ¿ya? El indigenismo está dentro de este contexto, inicia en ese contexto del Oncenio de Leguía, ¿no? Recuerda que el Oncenio de Leguía se da entre 1919 a 1930. En 1920 se da la ley de conscripción vial, donde todos estaban obligados, ¿no?, a trabajar, ¿no?, a hacer esas faenas, pero al final se decreta que de pronto aquel que tenga solvencia económica puede pagar para no ejercer esta faena, ¿no? Al final vamos a darnos cuenta que son los campesinos los que van a tener que trabajar obligatoriamente, ¿no?, por la falta de cuestiones económicas. Y ahí se estaba mencionando, se estaba observando entonces la mirada sesgada y también la forma de explotación al campesino, de una forma un tanto indirecta del Estado, ¿no? Solamente las personas que tenían dinero podían pagar para no realizar estos actos, ¿no? Entonces ahí había también un sentido de clasismo y de discriminación.
Eso también va a influenciar al pensamiento indigenista porque se muestra, ¿no?, la indignación en torno a lo que se está padeciendo. 1922, en el plano cultural, se publica la obra Trilce de César Vallejo, que da inicio oficialmente a la vanguardia. 2 años antes, en 1920, se ha publicado la obra Cuentos Andinos de López Albújar. Esta obra, Cuentos Andinos de López Albújar, da inicio oficialmente al indigenismo. Eso nos da a entender que tanto el indigenismo como el vanguardismo en el Perú conviven. ¿Ya? Entonces, vanguardia e indigenismo son dos manifestaciones que están presentes, ¿no? ¿Ya? Están presentes, están conviviendo, ¿no?, en este periodo, ¿ya? Por eso que vamos a encontrar incluso una vanguardia indigenista, ¿ya? Vamos a encontrar una vanguardia indigenista, ¿no? Vamos a ver si podemos encontrar una vanguardia indigenista. Bueno, no se puede aquí encontrar un poema vanguardista del indigenismo, porque habían algunos poemas muy representativos. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar dentro de la vanguardia indigenista, ¿no?, la revista Titicaca, ¿no?, que es una de las manifestaciones muy representativas de la vanguardia. Ahí les he puesto en los comentarios, ¿no?, también, para que se den cuenta que en un momento determinado tanto la vanguardia como el indigenismo, ¿no?, en poesía va a lograr concatenar, y en Puno, por ejemplo, vamos a encontrar la noción de la vanguardia. Gamaliel Churata, por ejemplo, va a ser uno de estos autores muy representativos de la vanguardia. El grupo Orcopata, por ejemplo, ¿no?, hablando de la vanguardia indigenista. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar estas manifestaciones que son muy representativas, ¿no? También unos años por ahí va a aparecer la obra 5 metros de poemas, ¿ya? La obra 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat. Se va a publicar en 1927. Exacto, que no son realmente 5 metros de poemas, ¿no? ¿Ya? Son un poquito menos, ¿no? Pero los 5 metros de poemas es uno de los poemarios más representativos, ¿no? Aquí, acá tenemos una imagen para que más o menos puedan visualizar lo que es esa noción de los 5 metros de poemas, ¿no? Aunque está pixeleada, vamos a buscar otra, ¿ya? A ver, vamos a ver si se puede ver. Los 5 metros de poema, bueno, es un poema, bueno, perdón, es un poemario que tú lo puedes abrir, ¿no? Como si fuese un acordeón, ¿ya? Ahí está la noción. Ahí tienes el poema, bueno, el poemario, ¿no? Ahí te das cuenta las hojas, que lo puedes abrir como si fuese un acordeón, ¿no? Ah, el indigenismo con López Albújar. López Albújar. Entonces, recordemos algo, miren, estamos en el siglo XX, en la segunda década del siglo XX, y recuerden también que la vanguardia se está desarrollando,
¿no? Se está desarrollando la vanguardia. Entonces, el indigenismo también aparece en el siglo XX, en la década del 20, y no necesariamente va a desplazar a la vanguardia. Ambos van a convivir. Tanto vanguardia como indigenismo van a convivir. La vanguardia se va a representar más en la poesía. ¿Ya? La vanguardia se va a representar más en la poesía, mientras que el indigenismo va a estar presente más en la narrativa, ¿no? Pero como te decía, en un momento determinado va a influenciar tanto el indigenismo y la vanguardia, va a surgir la vanguardia indigenista, ¿no? En el caso del grupo Orcopata, pero eso va a ser más adelante todavía, ¿ya? Entonces, en 1927 se publica la obra 5 metros de poemas. Ahí estamos observando, ¿no? Cómo de pronto eh, en el plano cultural se está desarrollando, ¿ya? Se está desarrollando nociones, ¿no? De vanguardia, como también del indigenismo, ¿no? Aquí tienes un poema, ¿no? De Carlos Onquendo de Amat, 5 metros de poemas. ¿Ya? Entonces recordemos esos detalles, ¿no? Recordemos esos elementos muy representativos, ¿no? Dentro de la vanguardia. Muy bien. Ya han mencionado de pronto algunos lineamientos. Sigamos entonces, ¿no? Aparecen dos partidos políticos en 1924, el PAP, ¿no? El Partido Aprista Peruano de Haya de la Torre, y en 1928 el PSP, el Partido Socialista Peruano, que luego cambiará al nombre de Partido Comunista Peruano en 1928, fundado por José Carlos Mariátegui, ¿no? Así que estos dos partidos van a ser muy importantes también, ¿no? En el plano político, en el plano cultural, ¿no? ¿Ya? Van a tener mucho renombre, van a empezar, ¿no? Su vida política en este momento, ¿no? Así que ya tenemos dos partidos que se está desarrollando, ¿no? Tanto el APRA en ese momento, donde tenía una mirada también socialista, ¿no? Una mirada de izquierda, ¿no? Con elementos también del comunismo, que luego va a cambiar su postura. Por eso eran dos manifestaciones políticas muy importantes dentro de ese periodo, ¿no? Que van a tener igual muchos enfrentamientos, cuestionamientos sobre la realidad peruana. En 1926 va a aparecer la revista Mauta, que permite la difusión de temas sociales, políticos y literarios, ¿no? En 1926, esta obra, bueno, esta revista también eh, fundada por Mariátegui, va a ser muy importante porque va a generar también una ola de discusión respecto a los problemas que están desarrollándose en el Perú, ¿no? Bueno, ya pasamos el centenario, ¿no? Así que en medio de ese centenario había también discusiones sobre Estado-nación, sobre la noción de lo que es el ciudadano, ¿no? La postergación de los derechos del indio, la exclusión del indio dentro del el plano de la ciudadanía, de la sociedad. Todo eso se estaba desarrollando en estas primeras décadas del siglo XX, ¿no? A puertas del centenario, ¿no? 1921. Pero ya desarrollando, ya culminando el centenario, igual se muestra, ¿no? Todo este cuestionamiento en torno a lo que es la sociedad peruana, ¿no? El Estado-nación, la patria, la república, en ese periodo.
Y mientras se está cuestionando todo esto, surge el problema, surge de pronto la pregunta, ¿no? El campesino, que era un gran sector de la población, no tenía derechos. Sus derechos estaban siendo explotados y era un gran sector, ¿no? Solamente la oligarquía tenía poder y había limitado los derechos de los campesinos a tal punto de convertirlos en solamente esclavos, ¿no? Sin futuro, sin progreso, sin educación, limitados solamente al trabajo del campo, limitados a ser esclavos, ¿no? Entonces, bajo esa denominación, bajo esa lógica, ¿no? Se empieza a cuestionar, se empieza a cuestionar por qué de pronto, teniendo ya más de 100 años, porque ya estamos avanzando, ¿no? en el tiempo, se sigue cuestionando, se sigue hablando sobre, ¿no? los olvidados de la independencia. Entonces surge todo un movimiento para cuestionar y criticar y reivindicar la figura del indio en un plano nacional. Es así que surge el indigenismo en este contexto. 1928 aparecen los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde se plasma estos cuestionamientos, ¿no? Donde se pone al indio como no solamente un problema en un entorno social, sino un problema nacional sobre la problemática de la tierra, las cuestiones económicas, sociales y políticas y culturales dentro de la visión peruana, ¿no? En los 7 ensayos se habla, en el último ensayo, sobre la literatura. Y dentro de la literatura se muestra un balance de lo que es el indigenismo hasta esa época. Mira, 1928, 8 años de existencia del indigenismo y ha desarrollado grandes obras, ¿no? Por eso que Mariátegui va a tener que realizar un balance en torno al indigenismo. Pero el indigenismo no queda solamente aquí, avanza, ¿no? Está también en la década del 30, en la década del 40. Muy bien. Ese es el contexto que se está viviendo en el caso del indigenismo, ¿no? Si de pronto deseas conocer un poco más la figura del gamonal, ¿no? La explotación y cómo se observaba toda esa mirada, ¿no? En el campo, ya en las grandes haciendas, te recomiendo este documental, La Revolución y la Tierra, donde los primeros minutos, ¿no? Los primeros 20 minutos muestra, ¿no? estos antecedentes de la lucha campesina y se muestra la figura del gamonal, que lo vamos a ver en indigenismo, ¿no? En El Mundo es Ancho y Ajeno, ¿no? En El Mundo es Ancho y Ajeno vamos a ya hablar de esta noción del gamonal, Álvaro Amenábar y el enfrentamiento con la comunidad de Rumi. Pero si de pronto deseas adelantarte un poco y además también ver un poco del plano histórico de lo que es el gamonalismo y cómo se genera el enfrentamiento entre el campesinado con el gamonalismo, te recomiendo entonces La Revolución en la Tierra, que abarca no solamente estos años, sino hasta la década del 70, 80, ¿no? ¿Ya? Porque es una lucha, ¿no? Es una lucha que no dura días, ¿no? No dura meses, dura años, varios años, ¿no? 20, 30, 40, 50, 60. En los 70 se desarrolla ya la reforma agraria, ¿no? Antes también había una pequeña reforma, pero los 70 fue el quiebre ya, el quiebre a esta visión latifundista, gamonalista, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos algunos puntos esenciales, ¿no? Como te había mostrado la otra vez, no sé si te había mostrado aquí o fue en el otro salón, esta imagen, ¿no? El reflejo del gamonalismo, de la explotación. Muy bien, sigamos, sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se desarrolla en esa época, esa es la indignación de ese momento,
es mostrar de pronto la crítica en torno al contexto que se está viviendo, ¿no? Por eso que el indigenismo aparece, nace en un contexto determinado, ¿no? Donde ya la indignación ya es tremenda y ya no se puede más, ¿no? Y los autores indigenistas lo que buscan es plasmar, observar y también analizar y visibilizar, ¿ya? Y visibilizar lo que acontece en el campo, ¿no? Muchos de nosotros de pronto no podemos imaginarnos, ¿no? Toda la explotación y todo el dolor que causaron estos señores feudales, ¿no? Porque tenemos comodidades aquí en Lima. Pero muchos de nuestros padres, nuestros abuelos, sufrieron esa opresión, ¿no? Que felizmente tú y muchos de tus familiares no lo padecieron, ¿no? Felizmente no padecieron ustedes eso, ¿no? El indigenismo no solamente se muestra en la literatura. El indigenismo se manifiesta también en otras manifestaciones artísticas. Tenemos, por ejemplo, en el plano de la pintura, la escultura y también la fotografía, ¿no? Ahí tenemos algunos representantes. Sabogal, perdón, ¿no? En la pintura, Martín Chambi en la fotografía, ¿no? Y Ismael Pozo en la escultura. También se manifiesta en el cine, ¿no? Algunos cortos, algunas películas con tinte indigenista, ¿ya? Así que es un movimiento cultural. Recuerda, el indigenismo es un movimiento cultural que abarca diferentes expresiones artísticas. Algunos antecedentes que también mencionamos en la clase pasada, ¿no? Los antecedentes del siglo XIX. Son dos autores que representan el antecedente del siglo XIX. Está vinculado a Clorinda Mato de Turner y Manuel González Prada, ¿no? El antecedente muestran al campesino como un ser exótico e indefenso que no puede valerse por sí mismo y que necesita la ayuda de los criollos o los blancos para luchar por sus derechos, ¿no? Ahí está esa mirada paternalista, ¿no? Que se muestra en el indianismo. Dentro de esa postura indianista está presente, ¿no? Dos autores que anteceden al indigenismo, que sería parte del indianismo, ¿no? La visión paternalista. Está tanto Clorinda Mato de Turner como Manuel González Prada. Clorinda Mato de Turner muestra al indio en su orfandad, ¿no? No puede sino recurrir a los blancos y criollos instruidos para que puedan defenderlo, ¿no? La redención de los indios requiere la protección de los blancos y criollos instruidos. Eso donde lo encuentras en Aves sin nido, una visión paternalista, al ver al indio un ser indefenso, ¿no? En el caso de Manuel González Prada, nos vamos a encontrar que en el caso de este autor se denuncia la explotación del indio, ¿no? La explotación, él menciona incluso, ¿no? El elemento del embrutecimiento, ¿no? A través del alcalde, el juez de paz, ¿no? La Trinidad embrutecedora, como dice González Prada, ¿no? El juez de paz, el alcalde o gobernador y el cura, ¿no? Así que hay una mirada anticlerical, porque la iglesia avala, ¿no? Lo que mencionaba González Prada, en parte también Clorinda, la iglesia avalaba esta opresión, ¿no? Avalaba este discurso
que oprimía al indio. Por eso que critican a la iglesia, ¿no? Y hay una mirada anticlerical. Además, estos autores están motivados también por el positivismo, ¿no? Mayor importancia a la ciencia. Al inicio, González Prada planteaba, ¿ya?, una propuesta pedagógica, ¿no? Al indio hay que educarlo, y cuando el indio sea educado, él romperá las cadenas de la opresión, ¿no? O sea, él podrá encontrar algún indicio para poder enfrentar al gamonal, para poder enfrentar, ¿no?, a los opresores, ¿no? Hay que darle las herramientas, ¿no?, que tiene el Occidente, ¿no?, que tenemos todos, dice, y de ahí el indio ya sabrá qué hacer. Pero luego, ya González Prada, eso se vio en Discurso en el Politeama, ¿no? Luego González Prada ya en sus últimos años se da cuenta que esa propuesta pedagógica no es suficiente, ¿no? Que la problemática del indio no es una cuestión pedagógica, no es una cuestión de educación, ¿no? Es una cuestión estructural, ¿no? No abarca solamente el plano de la educación, porque si abarca el plano de la educación, los opresores entonces, que fueron con ellos, ¿no? Ellos también han sido educados y a pesar de ello siguen oprimiendo el indio, al conocer, al saber que de pronto no todos somos iguales ante las leyes. Por eso que ya la propuesta pedagógica no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces muestra que la problemática es estructural, ¿no? Gira en torno al plano social, al plano económico, porque saben que las grandes, ¿no?, o la oligarquía, que sería la minoría, si de pronto le dan derechos a los campesinos, ese poder que han tenido hace muchos años van a resquebrajarse, ¿no? Por eso que es un problema estructural, tanto social, clasista, como económico, explotación laboral. Y esas ideas de González Prada se va a plasmar también en Mariátegui, ¿no? Más adelante. Obviamente que Mariátegui lo va a profundizar aún más. Por eso que estos dos autores, Clorinda Mato y Manuel González Prada, van a ser considerados precursores del indigenismo, representantes del indianismo, ¿ya? Aquí tienes igual fragmentos, ¿no?, de nuestros indios, de Discurso en el Politeama, de González Prada y Aves sin nido de Clorinda Mato de Torno. Muy bien, eso sería entonces el antecedente dentro del siglo XIX, ¿no? Ambos autores pertenecen al realismo y recuerda, si hablamos del antecedente indigenista, serían indianistas. Bien, vamos con los aspectos de las características y también la temática, ¿no?, que se plasma en el indigenismo. Primer punto, ¿no? En el caso de las características, ¿no?, como temática, tenemos que primero mencionar a un autor, Tomás Escajadillo, que es uno de los críticos literarios que han desarrollado, ha analizado, ha estudiado a profundidad lo que es el indigenismo, ¿no? San Marcos seguía, bueno, en la pre de San Marcos se está guiando, ¿no?, de este autor, Tomás Escajadillo. Por eso que también hay que mencionarlo, ¿no? ¿Qué características muestra Tomás Escajadillo o qué ha encontrado Tomás Escajadillo en torno a lo que es el indigenismo? Tomás Escajadillo indica que para definir una obra literaria como indigenista no basta que esté presente un sentimiento de reivindicación hacia el indio, ¿no? No solamente se busca reivindicar al indio, porque
González Prada también reivindica al indio. Carolina Mato de Turner también reivindican al indio. Entonces no sirve, ¿no? Solamente eso, ¿no? Reivindicación al indio, entonces es una obra indigenista, no. Se busca entender otras cosas, dice. Ni presencias del tema indígena, ¿no? Tampoco es una obra indigenista aquella obra que muestra, ¿no?, un tema indígena. Por ejemplo, La venganza del cóndor, de Ventura García Calderón, que es un autor dentro del modernismo peruano, ¿no? Dentro de su obra está el indio, ¿no? La temática indígena, pero no es una obra del indigenismo. Por eso dice, no solamente basta el sentimiento de reivindicación al indio o la presencia del tema indígena. Tales serían características de una obra indianista, mas no indigenista. Para hacerlo, o sea, para hacer una obra indigenista, el texto literario debe además superar estilos del pasado, como la visión romántica del mundo andino. Ahora, ¿qué quiere decir esa visión romántica del mundo andino? Bueno, si hablamos de visión romántica, quiere decir una visión subjetiva, ¿no? Y si hablamos de subjetividad a través de el mundo andino, entonces se puede mostrar de pronto un paisaje muy idílico, ¿no? A un campesino también desde una visión muy subjetiva, ¿no? Por eso que se tiene que superar ese estilo del pasado. Puede ser una descripción más detallada, ¿no? No romántica, y tener una suficiente proximidad en torno al mundo novelado, tanto al indio como el ande. Eso quiere decir que los autores tienen que tener una cierta proximidad, no solamente hablar del indio desde su imaginación, de lo que puede ser o no es el indio, ¿no? Entonces ellos tienen que conocer tanto su cultura, su identidad, su modo de pensar, qué hacen en el día a día, ¿no? La opresión que padecen, para que sea una obra indigenista. Por eso que muchas veces se le criticaba a López Albújar, que es el iniciador del indigenismo, ¿no?, que es un indigenista de escritorio, ¿no? Porque toda su producción literaria se basaba más bien en expedientes, ¿no?, que llegaban a su despacho, ¿no? Él leía esos expedientes, ¿no?, y a través de esos expedientes escribía de pronto esos cuentos, ¿no?, los cuentos andinos, ¿no? Entonces no conocía al campesino en su totalidad, sino a través de historias o a través de estos expedientes. A diferencia de otros autores, pues, ¿no? Entonces ya tenemos entonces algunas características de lo que puede ser el indigenismo, ¿no? Bien, Tomás del Castillo nos dice entonces cuáles pueden ser, ¿no?, estas características que lo diferencian del indianismo. También nos dice que el indigenismo propiamente dicho tiene dos etapas, ¿no? O sea, el indigenismo como movimiento literario, ¿no?, tiene dos etapas. El indigenismo ortodoxo o el indigenismo tradicional, ¿no? Este indigenismo ortodoxo o tradicional es básicamente realista, según el modelo del siglo XIX. Ya recordemos eso, ¿no? Es una manifestación muy realista, ¿no?, basándose en la descripción detallada, precisa de los acontecimientos, ¿no? Como bien se señala en el realismo, que ahora está abarcando el indigenismo. Por eso dice, es básicamente realista según el modelo del siglo XIX. ¿Ya? Ese es el indigenismo ortodoxo, donde está Ciro Alegría, ¿no? Él pertenece al indigenismo ortodoxo. En el caso de la otra manifestación, la otra etapa, el neoindigenismo, dice, incorpora el realismo mágico que incluye la mirada mítica, mágico-religiosa del mundo andino.
aquí en el realismo, en lo neoindigenista, el realismo no está vinculado necesariamente, ¿no? Más bien hay una incorporación de esa visión realista desde una concepción mágica, sorprendente, ¿no? Mítica. Eso sería entonces parte del neoindigenismo, ¿no? Una mirada más profunda en torno al plano cultural, ¿no? Porque se muestra ya la cultura, ¿no? En todo su esplendor y en todas sus facetas, además de el uso de técnicas novedosas también, ¿no? En el neoindigenismo. Bien, entonces eso serían algunas etapas, ¿no? Bueno, las etapas del indigenismo desde la mirada de Tomás Escajadillo, ¿ya? Bien, hasta aquí. ¿Dudas o preguntas hasta este punto? ¿Se logró comprender hasta este momento todo lo que se está desarrollando? ¿Preguntas, dudas, circunstancias, problemas, algo? A ver. A ver, por acá nos dice Juan nos dice, profesor, en el neoindigenismo podría estar José María Arguedas. José María Arguedas justamente es el tránsito del indigenismo ortodoxo al neoindigenismo, ¿no? Es un autor en ese límite fronterizo. Ujú. El propio López Albújar, por ejemplo, ¿no? Dentro del indigenismo ortodoxo. Cuando se dice el neoindigenismo incorpora el realismo mágico, ¿qué quiere decir? Que muestra la realidad ya plasmada, ¿no? La realidad como nosotros la conocemos, pero con elementos de la mirada mítica, ¿no? O sea, la realidad se incorpora elementos del plano cultural del Ande. No es el realismo mágico presente en García Márquez. Esa es otra mirada de realismo mágico, ¿no? Lo sorprendente se vuelve cotidiano, lo cotidiano se vuelve sorprendente, ¿no? Esa es otra mirada del realismo mágico. Aquí, en cambio, en el neoindigenismo se incorpora esta mirada realista, pero con un acercamiento al plano cultural, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Un pasaje de los ríos profundos, Antero trae un trompo, ¿ya? Lo que se llamaría el Zumbaiju, y menciona, ¿no? Que es un artefacto muy conocido y que de pronto es un elemento mágico, ¿no? Que cuando tú agarras la guaracha, ¿no? El trompo y lo haces, y lo lanzas y el trompo baila, si realmente quieres que una persona a quien tanto deseas, quieres y está lejos y quieres decirle algo, te acercas, ¿no? Al trompo, ¿no? Mientras está danzando, mientras está generando el zumbaiju, acércate al trompo, dile, susúrrale al zumbaiju pensando en esa persona y la persona va a poder escucharte, ¿no? Y todos los niños, algunos de ellos creen, ¿no? Eso. Y justamente el niño Ernesto agarra el trompo, lo hace danzar, ¿no? Pensando en su padre, ¿no? Y empieza a susurrarle al trompo, ¿no? Al zumbayu, para que su padre escuche, ¿no? Que está resistiendo, ¿no? Que a pesar de todo está resistiendo. Carpentier es parte ya de la visión hispanoamericana, Alejo Carpentier, ¿no? Con el reino de este mundo.
¿ya? Él es parte ya de la literatura hispanoamericana que pertenece a la etapa de consolidación, ¿no? En esta ocasión solamente estamos hablando de la literatura peruana, pero sí de pronto mencionamos un paralelismo, ¿no? Entre lo que sucede en Hispanoamérica, en todos los países hispanoamericanos, porque como el Perú está presente en Hispanoamérica, ¿qué sucede? Otros países están dentro de la mirada de la etapa consolidación, ¿no? Ahí está Carpentier, está también, bueno, Mariano Zuela ya ha escrito, ¿no? Está también Juan Rulfo, ¿no? Juan Rulfo sí es contemporáneo a Arguedas, como también Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, ¿no? Autores contemporáneos dentro de la etapa de consolidación. Sí, Alejandra, el indigenismo ortodoxo, también llamado indigenismo tradicional. Ujú. Josué, claro, es como lo real maravilloso, sí. Se parece mucho a la noción de lo real maravilloso. Ujú. Porque muestra este sentido de superstición o de pronto la forma de ver el mundo desde otra perspectiva que no sea la occidental, ¿no? La mirada racional, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces. Ya hemos mencionado algunas características, bueno, ¿no? Señalando un poco la evolución también del indigenismo. Vamos a continuar igual con la mirada indigenista. Mariátegui, en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, nos señala estos puntos, ¿no? El indio no representa únicamente un tipo, un tema, un motivo, un personaje. Representa un pueblo, una raza, una tradición, un espíritu, señalando la importancia del indigenismo, ¿no? Y también diferenciándolo con el indianismo. Dice, es una literatura de mestizos, por eso se llama indigenista y no indígena. Si debe de venir, vendrá a su tiempo, cuando los propios indígenas estén en grado de producirla. Mariátegui también se da cuenta de algo, esta manifestación literaria no es una producción de los indios, sino una producción que se habla más bien de ellos, ¿no? Son mestizos los que van a componer esta obra, ¿no? Por eso que señala que hay una cierta limitación también, porque como son mestizos, muchos de ellos no hablan quechua, ¿no? Por eso que no pueden conocer a cabalidad o de fondo el plano cultural. El problema indígena, tan presente en la política, la economía y la sociología, no puede estar ausente de la literatura y del arte, ¿no? Cómo se desarrolla esta problemática presente en lo político, económico y social, también debe estar presente en la literatura y el arte, ¿no? Ahí está el compromiso del artista, ¿ya? Muy bien. Eso sería entonces la mirada que tiene Mariátegui respecto a los 7 ensayos. Hay eh, más elementos de Mariátegui señalando un poco de lo que es el indigenismo, ¿no? Pero vamos ya a otros puntos. Por ejemplo, las características, ¿no? Aquí tenemos algunas características. La problemática de la tierra. ¿Qué sucede con la noción de la problemática de la tierra? ¿No? Estamos dentro de un contexto donde se está viviendo esta explotación y muchos de los gamonales quieren obtener más tierras para destruir las comunidades y los campesinos se vuelvan esclavos, ¿no? De las tierras que antes les pertenecían. Por eso que se muestra esta problemática en la narrativa. El claro ejemplo es El mundo de Sancho Viajero, ¿no? Se revalora la cultura andina, se busca rescatar de pronto tradiciones orales, relatos, guainos,
cantos. Arguedas, por ejemplo, va a rescatar muchos huaynos, ¿no? Y también se busca entender un poco la mirada del campesino, la mirada del indígena, la forma y estructura también, su plano cultural. Esta manifestación es un movimiento contra la visión gamonalista, ¿ya? Y vamos a utilizar un narrador tradicional. ¿Qué es un narrador tradicional? ¿A qué se le llama narrador tradicional? ¿Recuerdas? Recuerda que se va a utilizar una narración lineal y cronológica, ¿ya? No hay ruptura del tiempo, no hay fragmentación del discurso, ¿ya? Es una literatura lineal y cronológica. Cuando se habla de narrador tradicional, se está hablando del narrador omnisciente. Ya recordemos esos detalles entonces, ¿no? Un narrador omnisciente, ¿ya? Un narrador que lo sabe todo, pasado, presente y futuro, conoce a cabalidad lo que siente y lo que piensan los personajes. Bien, se rescata los relatos orales y muestra una visión animista. Arguedas muestra eso, ¿no? Una mirada, una visión animista en torno a la historia. ¿Cuáles son los representantes dentro del indigenismo? Dice, el indigenismo apela a diversos discursos como el histórico, el antropológico, el jurídico, el lingüístico, el testimonio, entre otros más discursos, dejando de lado el exotismo modernista y el idealismo romántico de fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Los escritores más destacados de la narrativa indigenista peruana son López Alburquerque, que es el iniciador, Ciro Alegría, indigenismo ortodoxo, Arguedas, que ya está entre lo ortodoxo y el neoindigenismo, González, Manuel Escorza, perdón, también es otro autor, pero parte ya del neoindigenismo, ¿no? López Albújar recuerda que es el iniciador, ¿ya? Ciro Alegría muestra su producción literaria en la parte norte andina del Perú, Escorza en la parte centro andina del Perú y Arguedas en la parte sur andina del Perú. Bien, vamos entonces a mencionar los representantes dentro del indigenismo. Tenemos, por ejemplo, a Enrique López Albújar, ¿no? Enrique López Albújar inicialmente escribió cuentos de carácter modernista y generalmente fantástico, ¿no? Por eso que, sí, Manuel Escorza también está presente, ¿no? El neoindigenismo en la parte centroandina, ¿ya? López Albújar, a ver, este autor, como se señala, tiene cuentos modernistas con elementos fantásticos, ¿no? Inicialmente escribe eso, pero luego, ¿no? Vamos a encontrar una obra como Cuentos Andinos en 1920 que va a mostrar un poco de la figura del indio, ¿no? Es la primera obra importante, ¿no? Inicia oficialmente el indigenismo. Cuentos Andinos contiene 10 relatos, entre los que sobresalen los tres jircas, el campeón de la muerte, Ushanan Hampi. Estos cuentos los puedes encontrar en internet, ¿no? Incluso hay algunos de estos cuentos, ya, incluso uno de estos cuentos está en audiolibro, así que también lo puedes escuchar si de pronto no te da tiempo para leerlo, ¿no? Bien, para la mayoría de críticos literarios, López Albújar rompe la imagen romántica e idealizada del indígena heredados del siglo XIX y nos entrega, en palabras de Ciro Alegría, al indio de carne y hueso.
Sin embargo, la visión que nos muestra el indígena es parcial, ¿no? Ya recordemos entonces esos detalles, ¿no? Muy bien, eso es López Albújar. Arguedas. Con relación a José María Arguedas, permite un acceso profundo a la interioridad indígena, ¿no? El alma, el sentimiento, ¿no? Las emociones, el plano psicológico, ¿no? El plano cultural. Propone una mirada mítica del universo andino desde su interior. Ya hay una mirada mítica en torno a esta propuesta, ¿no? De Arguedas. Bueno, también va a escribir en castellano y se lo que aprendió en quechua, ¿no? Arguedas va a generar una sintaxis, ¿no? La sintaxis en quechua, ¿no? Es una composición en castellano, pero con la sintaxis en quechua. Ahí está Juan, para que puedas ponerle pantallazo. Ya está, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de la producción de Arguedas, dentro de sus relatos, une el yo desgarrado del protagonista con el de ellos, los indios. Recordemos entonces eso es lo que hace Arguedas, ¿no? Va a rescatar también algunos elementos, ¿no? Dentro del plano cultural, como te decía, cantos. Va a incorporar incluso el quechua dentro de la narrativa indigenista, ¿no? Algunos huaynos está, por ejemplo, en Los Ríos Profundos, con su respectiva traducción, ¿no? Él menciona, cuando gana el premio Inca Garcilaso de la Vega, en su discurso menciona esta frase, ¿no? Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Deseaba convertir esa realidad en lenguaje artístico, ¿no? Y eso es lo que hace Arguedas en toda su producción literaria, ¿no? En Los Ríos Profundos, en el libro de cuento Agua. Muy bien, entonces ahí tenemos a Arguedas y algunas palabras, ¿no? Hemos hablado ya de Enrique López Albújar, hemos mencionado a Arguedas, ¿no? Ahora vamos a mencionar, bueno, una obra de Arguedas, Los Ríos Profundos. Recordemos en el caso de Los Ríos Profundos, el personaje central es el niño Ernesto, ¿no? Que va a ser dejado por su padre en el internado, ya que su padre viaja constantemente por negocios, ¿no? En el internado, el niño Ernesto va a conocer a otros niños, como por ejemplo Antero, el niño Palacios, ¿no? Entre otros. Los Ríos Profundos tiene como narrador personaje a un niño, pero también a un adulto, que es el mismo, ¿no? Ernesto. ¿Cómo sabemos que es un adulto? Porque cuando va a narrar sobre los ríos, sobre las plantas, ¿no? Sobre la naturaleza en sí, se va a detener, ¿no? En algunos pasajes, ¿no? Se va a detener en el plano etimológico de la palabra, ¿no? Del pueblo, ¿no? Del pueblo, de pronto, etimológicamente, esa palabra en quechua significa tal, este animal en quechua debería significar tal cosa, empieza a describir, ¿no? A detallar, a precisar el plano
tanto cultural como también el plano etimológico, ¿no? Describe muy bien. Tiene una mirada animista, usa el quechua, recuerda que se está insertando el quechua o huaynos andinos. Hay una mirada anticlerical, se rechaza la iglesia. Dentro de la obra, Doña Felipa va a reflejar el plano maternal. Y el tema central es la identificación con el mundo andino. El niño Ernesto había ido con su padre al Cusco porque un familiar de su padre, el viejo, no iba a entregarle de pronto un trabajo, pero luego el viejo lo desprecia, así que los dos se marchan del Cusco. Y cuando llegaban a Bancay, ya había pasado por diferentes pueblos, ¿no? El niño Ernesto se va a quedar en el internado. Dentro del internado vamos a encontrar que este espacio va a representar también como si fuese el Perú, ¿no? Porque hay el hijo de un campesino, el hijo de un terrateniente, ¿no? Entonces vamos a ver estratos sociales. Va a conocer a la Opa Marcelina, se va a acercar aún más con la naturaleza, conoce la hacienda Patibamba, que es una hacienda donde hay mucha explotación. Por acá Juan me dice, profesor, ¿nunca se menciona la madre del niño? No, no se menciona el nombre de ella. Ujú. La presencia del Zumbayu, que instaura un universo de luz y armonía en el internado. Otro hecho también importante, la rebelión de las chicheras, ¿no? A cargo de doña Felipa, ¿no? El símbolo maternal, ¿no? Para Ernesto. Ernesto va a apoyar al levantamiento de las chicheras, ¿no? Por eso que lo va a castigar el padre Linares. Después de la rebelión de las chicheras, que va a fracasar también, ¿no? Se va a desarrollar otro acontecimiento importante, ¿no? La peste, el tifus, que muchos van a estar eh, enfermos y van a morir, como por ejemplo la Opa Marcelina, ¿no? Los colonos van a capturar a Bancay para obligar al cura director que haga misas, ¿no? Y frene de pronto el avance del tifus. Luego de todo esto, vamos a observar que hay crisis, ¿no? En este lugar está la peste de tifus, los colonos han capturado a Bancay, el niño Ernesto está en cuarentena porque estaba cerca de la OPA Marcelina y creían que también estaba contagiado, ¿no? Pasan los días y como no tiene ningún síntoma, lo dejan libre, el niño Ernesto decide salir del internado e ir a una hacienda para poder esperar la llegada de su padre, ¿no? Eso sería entonces los ríos profundos de Arguedas. Aquí tenemos esa mirada, ¿no? Animista dentro de la obra de los ríos profundos. Y por último tenemos a Ciro Alegría.
Ciro Alegría desarrolla a un indígena o un indigenismo documentado y denunciatorio, ¿no? Entonces, no solamente él está en un espacio que escribe por solamente conocer a través de periódicos, sino que también se documenta con otras nociones, denuncia los atropellos que se está viviendo, ¿no? Muestra el plano psicológico de los habitantes del mundo andino, plasma la psicología, ¿no? Plantea una lucha en favor del indio. Recuerda que se está enfrentando a la mirada gamonalista, ¿no? Por eso es que se está desarrollando desde esta perspectiva. Y propone, ¿no?, la identificación del ser humano con el paisaje. En el mundo es ancho y ajeno, eso es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Justamente hay algunos pasajes donde se muestra este acercamiento a la naturaleza, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿qué obras tiene Ciro Alegría? ¿No? La serpiente de oro, los perros hambrientos, el mundo es ancho y ajeno, duelo de caballeros, son las obras de Ciro Alegría. Tenemos entonces estas tres obras, El mundo es ancho y ajeno, Los perros hambrientos y La serpiente de oro, que ganan premios, ¿no? El premio Nacimiento en 1935, La serpiente de oro, el premio Zig-Zag en 1938, Los perros hambrientos, y concurso latinoamericano de novela en 1941, El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Ahí están los temas presentes en La serpiente de oro, la bravía y dominante naturaleza norteña, Marañón, y su importancia en la vida de los comuneros. Estamos observando el enfrentamiento del hombre y la naturaleza, ¿no? La vida y el hombre andino y su arraigo por la tierra frente a la ruda naturaleza. Una vez más, este enfrentamiento hombre y naturaleza, ¿no? En el mundo sancho y ajeno ya no hay un enfrentamiento hombre-naturaleza, más bien es la comunidad versus el gamonal, ¿no? Sí, es el gamonalismo, ujú, también llamado así. Muy bien, hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? Hasta ese momento, dudas, preguntas. Recuerda que el latifundismo es un sistema de explotación, ¿ya? Como el gamonal, ¿no? Que está vinculado a la noción del latifundismo, ¿no? La apropiación, explotación de las tierras que en algún momento pertenecieron a los campesinos, ¿no? Exacto, sí, el tercero, ajá. Por ahí me dicen a San Marcos, ¿se importa solamente el tercero? Sí, tenemos que
centrarnos en El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, ¿no? Obviamente que pueden preguntarte, bueno, te pueden poner fragmentos de Los perros hambrientos o La serpiente de oro para indicarte cuáles son las características de Ciro Alegría, ¿no? Pero se centra más en el argumento, tipo de narradores, personajes, etcétera, en El mundo es ancho y ajeno. Ujú. El comunero es aquella persona que vive en la comunidad, ¿no? Eso por eso se llama el comunero, la vida de los comuneros, los que viven en la comunidad. Entonces eso es lo que se habla del comunero, ¿no? El que vive en la comunidad, ¿no? El campesino, pues, ¿no? Bien, vamos ahora a resolver algunos ejercicios, ¿ya? Bueno, los que nos queden, sí, sí nos queda tiempo todavía. A ver, pregunta número uno. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta en la pregunta número uno? El indigenismo no aspira indudablemente a acaparar la escena literaria. No excluye ni estorba otros impulsos ni otras manifestaciones, pero representa el color y la tendencia más característicos de una época por su afinidad y coherencia con la orientación espiritual de las nuevas generaciones, condicionada, a su vez, por imperiosas necesidades de nuestro desarrollo económico y social. En el citado fragmento, que pertenece a los siete ensayos, Mariátegui considera que el indigenismo literario considera el indigenismo como qué, exacto, nos muestra aquí, ¿no? Como un discurso vinculado a los conflictos socioeconómicos. La respuesta entonces sería la B. Los demás se quedaron callados. ¿Qué pasó? Recuerda acá lo dice, ¿no? Necesidades de nuestro desarrollo económico y social. El indigenismo no aspira indudablemente a acaparar la escena literaria. También está vinculado en el plano económico y social. Por eso dice conflicto socioeconómico. Ya, vamos con la pregunta número 2. A ver, es una pregunta más corta. Respuesta a la pregunta número 2. El indigenismo en el Perú se desarrolla en dos momentos, el indigenismo ortodoxo y el neoindigenismo. Ambos se vinculan porque pretendieron, sin embargo, a diferencia de la anterior etapa, el neoindigenismo incluyó
reivindicar el pensamiento andino. Esta noción del pensamiento andino está vinculado en el neoindigenismo, ¿no? Porque en el indigenismo se desarrolla más bien en los enfrentamientos, ¿no? Denuncia los abusos contra el indio, ambos, indigenismo y neoindigenismo, ¿no? El conflicto por las tierras comunales en el neoindigenismo no necesariamente muestra eso, no muestra algo más. Ahora, ambos representan de manera fidedigna al indio, sí. El segundo sí muestra una mirada mágica. ¿Recuerdas el realismo mágico? Así que la respuesta aquí es la C. 4, no, 3, la pregunta 3, a ver. No hay variante de novela psicológica, sí hay una crítica social, no hay una experimentación social, no solamente, eso sí es cierto. Hay espacios rurales, andinos, y eso también. Respuesta, por tanto, 2, 4, 5. La A. Pregunta número 4. ¿Cuál sería la respuesta? Por ahí dice, tengo dudas. A ver, ¿cuál debería ser la respuesta? Por ahí dice la A o la D. Por ahí dice Juan la C. Creo que es la A. A ver, con respecto al fragmento citado de la novela Beso Nido, de Clorinda Mato de Turner, se puede apreciar la mirada paternalista de la obra a partir de dónde se muestra esa mirada paternalista. Dentro de este fragmento nos están indicando, digamos, a los canibos y huachipairas, dice que no coman las carnes de sus prisioneros sin haberle dado antes las nociones, mira, nociones de la humanidad, el amor fraternal y la dignidad del hombre, respeto a los derechos del hombre, ¿no? Y pronto seremos también reducidos a pasto de aquellos antropófagos, diseminados en tribus,
Juzgamos que solo es variante de aquel salvajismo lo que ocurre en Quilla, como en todos los pequeños pueblos del interior, donde la carencia de escuelas, la falta de buena fe de los párrocos y la depravación manifiesta de los pocos que comercian con la ignorancia y consiguen la sumisión de sus masas alejadas, ¿no? Entonces, no hay espacios como las escuelas y por tanto no hay educación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, cada día más aquellos pueblos de la verdadera civilización agregaría al país secciones importantes como elementos, con elementos tendentes a su mayor engrandecimiento. Por tanto, aquí está mostrando que la mirada paternalista dentro de la obra, ¿dónde lo puedes encontrar? Exacto. Aquí debería ser la A. La mirada paternalista es proponer una adecuada educación para rescatar a los indios. Porque mira, no son prácticas triviales, ¿no? O tribales, ¿no? Como salvajes e inhumanas, ¿no? Recuerda que González Prada sí menciona la temática de la educación, ¿no? La formación pedagógica, ¿ya? Pero eso no quiere decir que en el caso de Aves sin Nido no esté presente, ¿no? Está presente en toda mirada indianista, ¿ya? Así que la mirada paternalista es que de pronto el indio no conoce esto, por tanto lo hace. Si lo conociera, no lo haría. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Educarlo, enseñarle que eso está mal, ¿no? Más o menos ahí te das cuenta cómo es la mirada paternalista, ¿no? Ujú. Ya, con esto nos vamos. 5. Ahora tengo que entrar de mita a la casa parroquial dejando mi choza y mis hijas. Y mientras voy, quién sabe si Juan delira y muere. Quién sabe también la muerte que a mí me espera, porque las mujeres que entran de mita salen mirando el suelo. El reclamo de Marcela se debe a la actitud paternalista, no. Los oficios vergonzosos que ejercen las criadas, tampoco, ¿no? Claro, la C, la vigencia de un sistema que explota y abusa del indio. Y la 6, en la obra ensayística de Manuel González Prada, la actitud paternalista se expone desde la mirada censuradora propia del positivismo del siglo XIX, al asumir que todos los indios son semejantes a menores de edad, con vicios y sin la educación necesaria ¿para qué? No, al sistema colonial ya hemos superado el sistema colonial, ya estamos en la república. Por eso que esto no puede ser, ¿no? Para reivindicar sus propios derechos, claro. La respuesta es la B. La B. Ujú. Muy bien. Hasta aquí nos quedamos entonces. Pueden ir a dar el examen.